sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Bueno, en este tiempo hemos hablado durante varios domingos sobre la aparición de Jesús a este mundo, ¿no? Hemos tocado algunos textos de diferentes formas. Hay mucho que podemos aprender, desde luego, y nos invita la palabra también a reflexionar, ¿no? Y vamos a seguir leyendo en Lucas capítulo 2, versículo 1, de 1 en adelante. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, y a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo, su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Conocemos proféticamente en el Antiguo Testamento este relato que ya estaba profetizado, ¿no? Se habla de que tuvo que ir luego a Egipto, volvió a Nazaret, de Nazaret volvió a Belén, y bueno, en este caso tuvieron que empadronarse, vinieron de Nazaret y estaban justamente en Belén cuando María dio a luz. La profecía habla de que de Belén saldría el libertador, aquel rey de reyes y señor de señores que iba a traer salvación al mundo. Así que Belén ya estaba profetizado que Jesús iba a nacer allí. Belén significa tierra de pan. Jesús es el pan de vida, es ese maná en el Antiguo Testamento que representa a Jesús, que da comida y alimento espiritual. Y es gratuito. La vida espiritual que el Señor da es gratuita. El maná es la provisión de Dios. Jesús es el pan. Y Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese sentido vemos que se cumplió también, como esa profecía, muchas más, ¿no? Estaban allí, se acostó en el pesebre, ¿no? El pesebre es el establo, ese establo donde guardan los animales. Podemos imaginarnos, ¿no? Ese Jesús que vino al mundo en un establo, alrededor de animales, pues en un lugar pues oscuro, quizás poco cómodo. Podría haber nacido en otro lugar, ¿no? Pero aquí se nos da un ejemplo tremendo de la humildad, de la sencillez y de que realmente la grandeza poco sirve si no tiene un sentido profundo de la humildad y de la sencillez. Y ahí el Señor, Dios, también quiere que nosotros también seamos humildes y también seamos mansos, ¿no? Así que el acontecimiento más importante que ha habido en el universo, ha habido muchos acontecimientos en el universo, pero el acontecimiento más importante que ha habido nunca jamás se estableció en un lugar donde pocos se dieron cuenta y donde en la más humilde de las condiciones era el hecho más grandioso de toda la historia. Hoy en día se ensalta las cosas grandes, las muchas luces, se exalta, pues eso, las multitudes,
las personas que buscan éxito y tantas cosas, ¿no? Estamos en una sociedad de marketing donde lo que realmente vale es lo que llama la atención, lo que es poderoso, lo que es portentoso, pero realmente a veces muchas de esas cosas no tienen ningún sentido, ¿no? Así que él nació como un pobre de los pobres y también su familia era pobre, pero sin embargo es curioso, él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él está ahora a la derecha del Padre y reina. Entonces podemos ver que a veces los comienzos pueden ser comienzos sencillos, humildes, donde nadie se da cuenta de quién eres, lo que haces o lo que no haces. Pero Dios sabe que tú eres un hijo de Dios y que a pesar de que pases desapercibido por este mundo, donde nadie te pueda valorar o no se fija en ti porque quizás no eres una persona que es atractiva en su grandeza, su poder o su dinero, pero sin embargo Dios conoce, dice la palabra que Dios conoce los que son suyos, los que son sus hijos. Entonces Dios nos conoce y eso es lo importante. Lo importante no es tanto nuestra condición, sino lo importante es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Eso es lo importante. Las demás cosas son fluctuantes, puede cambiar mucho, pero tu identidad no cambia. Así que es difícil de entrar en esto y comprender esta condición tan humilde del Hijo de Dios ahí en el pesebre. Es difícil de entender. Y sus mismos padres que habían escuchado y habían recibido las promesas, también estarían un poco perplejos, ¿no? En cuanto a lo que se estaba diciendo de su hijo y lo que era realmente su condición. Y así es, ¿no? Que el Señor vino desde lo más humilde para mostrarnos que de la grandeza poco sirve, el éxito poco sirve, el dinero poco sirve, la fama poco sirve, la belleza poco sirve todo. Pero lo que realmente es importante es que desde nuestra humildad y mansedumbre y la sencillez, tengas o no tengas, es lo que hay en tu corazón y lo que Dios quiere seguir haciendo en nosotros. Entonces había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esta es otra de las revelaciones que a mí me llama la atención, y es que los ángeles no se presentaron ante los reyes, los sumos sacerdotes. Los ángeles se presentaron a hombres sencillos, trabajadores, que luchaban por la vida y que tenían un corazón abierto para recibir ese mensaje, ¿no? Por lo tanto, Dios se reveló a ellos, como Dios se revela a los mansos y humildes, a los quebrantados de corazón, a los abiertos a recibir a Dios, pero el Señor dice que a los soberbios mira de lejos y a los humildes les ensalta. Siempre la soberbia es un impedimento para conocer a Dios, sobre todo cuando le desechamos. De esta forma, pues los pastores tenían cierta apertura espiritual y tampoco les pilló de todo de sorpresa, ¿no?, este anuncio. Entonces les dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Así que el ángel les llevó a Belén. ¿Y la señal cuál era? Que el niño, hallaréis al niño envuelto en pañales. Esto de envuelto en pañales lo repite 2 veces aquí en este Evangelio y en otros también. ¿Por qué identifica
a Jesús que el niño será envuelto en pañales. Claro, es algo normal. Pero esto representa la humildad, la dependencia de Jesús de sus padres, la totalmente vulnerabilidad que Jesús estaba en su tiempo de bebé. Y ahí está el Hijo de Dios en pañales. Está en lo más humilde de su condición. El aspecto exterior donde él estaba cuidándole a sus padres era de lo más inverosímil, una cuadra que ni allí había dado luz a nadie, seguramente nadie. Pero ahí Jesús vino al mundo, ¿no? Y le dice que está acostado en un pesebre y dice que, bueno, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El anuncio era de gran gozo. El gozo nada tiene que ver con nuestra situación personal, porque el gozo es algo que lo produce el conocimiento de Dios a pesar de mi condición. La vida varía de muchas maneras, de muchas formas. El gozo es algo que siempre debe de estar aunque uno sufra. Entonces, las buenas de gran gozo nada tenían que ver con lo que estaba representado. Bueno, pues si los pastores podrían llegar allí y haber dicho: joder, pero aquí no hay, nadie toca la flauta, no hay comida, no hay nada, ¿no? Pero qué gozo hay aquí, si no hay ninguna fiesta, no hay nada. Pero las nuevas eran de gran gozo. Cuando el Señor nace en nuestro corazón, la condición nuestra personal nada tiene que ver con el gozo de la salvación, la alegría de la salvación. Así que podemos reír, desde luego que está bien, podemos alegrarnos, pero el gozo espiritual en relación al mensaje de la salvación es algo que no varía en nosotros a pesar de nuestra condición y situación personales de la vida. Y aquí están los ángeles, las multitudes celestiales. Nadie pudo ver esas multitudes celestiales, pero las multitudes celestiales era la representación de esa gloria, grandeza y poder de Dios y esa alegría que producía en el cielo la venida de Cristo. ¿Quién puede ver esto? Esto lo puede ver aquel que ha nacido de nuevo y puede ver a los ángeles, no verles, pero puede sentir la grandeza, el poder, la alegría, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El gozo y la alegría a veces están ocultas a este mundo. Así que a veces tú vienes a un culto de oración, Dios te llena de su gloria, sales y nadie se ha enterado de lo que ha pasado en tu vida. Pero tú sí, porque ves con los ojos espirituales, ¿no? Y la gloria de Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el mensaje, la paz y la voluntad. Pero también Jesús le dice que este es el Salvador del mundo. ¿Cómo puede ser que el Salvador del mundo esté en esa condición? Pero no todo lo que vemos tiene que ver con lo que sentimos, tiene que ver con lo que vemos. Entonces, la salvación fue Jesús llamado Salvador para librarnos del pecado, del poder del diablo. Y el mundo impío que está ahí, Él es el Salvador que nos puede preservar de la corrupción que hay en el mundo. Necesitamos protegernos con nuestro Salvador y Él es el que nos libra de todas las transgresiones, ¿no? Así que es importante porque el Salvador es algo que Jesucristo es algo que requiere de nosotros, que un completo señorío hacia Él. Que Jesús sea el Señor. Él es el Salvador, pero nunca será Salvador mientras no seas Señor. Que gobierne nuestra vida, que gobierne nuestros pensamientos, nuestras decisiones, que nos ayude a vivir en santidad, rectitud e integridad. Esa es la salvación que produce, ¿no?
Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Veamos esto que ha sucedido, ¿no? Lo que el Señor nos ha manifestado. Pues sí que los ángeles les dieron una serie de pensamientos y tuvieron un diálogo con ellos, de tal forma que ellos entendieron todo lo que estaba representándose ahí en el niño Jesús. Fueron apresuradamente. No se lo pensaron dos veces. La Biblia nos habla que tenemos que apresurarnos a conocer a Dios, apresurarnos a vivir de acuerdo a su voluntad para poder tener un encuentro con Él. Así que no dijeron, bueno, mañana iremos. Hoy es el día de salvación, mañana no sabemos si vamos a vivir. Hoy es el día de salvación. Por eso apresuradamente tenemos que acercarnos al Señor. Versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Algo se les había dicho, ellos lo dieron a conocer, ellos fueron mensajeros, ministros, embajadores, tuvieron ese privilegio de estos pastores ser embajadores de Jesús y anunciar que Él era el Salvador. Así que los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Así que se maravillaron. ¿Quién no puede maravillarse del mensaje de salvación? Es muy atractivo. Jesús es atractivo, el mensaje de salvación es atractivo. La perspectiva de lo que Dios da es atractiva. ¿Quién no puede maravillarse del mensaje de la salvación? Y nosotros, cuando nos encontramos con Jesús, ¿cómo no vamos a maravillarnos? ¿Os acordáis cuando le conocisteis? ¿Experimentasteis su presencia? ¿Cómo no nos vamos a maravillar? No hay otra cosa que más nos pueda maravillar que conocer a Jesús. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Varios versículos hablan de esto, que María guardaba estas cosas, las meditaba en su corazón. Así que ellos estaban con el bebecito allí y estaban experimentando cosas tremendas, los ángeles hablando, la presencia de los pastores con todo lo que les había dicho los ángeles, y estaban allí, estaban expectantes, eran espectadores de primera mano, estaban allí experimentando y recibiendo todo lo que se estaba diciendo de su hijo, ¿no? Cuando María tuvo esa experiencia con un ángel y le dijo que iba a tener un hijo, pues también ella guardaría todas esas cosas. Así que su vida fue una proyección de un relato de la buena voluntad de Dios para con los hombres, y ella se sentía ahí en la mitad de todo eso, ¿no? Eso puede llegar a ser abrumador, pero a la vez, como también luego le profetizó Simeón, tremendo gozo, tremenda alegría, pero también Simeón le profetizó que iba a sufrir como madre. Y bueno, es difícil de gestionar, ¿no? A veces la gloria de Dios. Es difícil de gestionar su presencia, su grandeza. No lo puedes absorber, ¿no? Y ahí uno se encuentra con las limitaciones del entendimiento, de la experiencia espiritual. Y yo recuerdo muchas veces que caía estupefacto porque no podía entender tanta gloria y tanta grandeza, ¿no? Tanto poder, tanto amor. ¿Cómo gestionar esto en el corazón del hombre? Es difícil, pero bueno, te conformas con esa experiencia, aunque te gustaría entenderlo y comprenderlo, como tú, como yo, siendo lo que somos, Dios nos ha amado tanto. Es que no. Yo a veces le decía a Dios, pero ya sabes quién soy, ¿no? Entonces, pero es así.
Elizabeth le dijo que le llamaran bienaventurada todas las naciones. O sea, algo tremendo, ¿no? ¿Cómo gestionar eso también? Por todos los tiempos. Bueno, presentación de Jesús en el templo, versículo 21. Cumplidos los 8 días de circuncidar al niño, pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así que ellos cumplieron la ley y fueron con el niño a los 8 días a circuncidarle. La circuncisión era la señal del pacto, el pacto que Dios había hecho con Abraham, ese pacto que tenía que ser cumplido por todas las generaciones, era la señal del pacto, era el pacto de Dios con Abraham que tenía una señal, que tenía que ver con esa señal de la circuncisión que llevaba consigo fe. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esta es otra de las leyes que enseñaron el Antiguo Testamento, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pusieron la marca de sangre en los dinteles, y los primogénitos de todos los hebreos fueron librados por la fe en ese dintel de sangre. Ese expresaba la liberación, pero también la salvación de sus propios hijos. Así que el cumplimiento de que el varón que abriera la matriz sería para el Señor. Así como Dios les había librado a sus hijos, ahora Dios les quiere decir que los primogénitos le pertenecen, puesto que han sido librados. Y también para recordarles a los hebreos constantemente, cuando esos hijos eran consagrados a Dios, recordarles que Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. Y vemos luego que Dios usó los levitas fueron los siervos que luego en el tiempo servían constantemente en el santuario de Dios. Pero aquí los padres tenían que reconocer que el primogénito le pertenecía a Dios y además tenía que ofrecer un sacrificio para ese sacrificio pudiera redimirles, ¿no? Como diciendo, hubo un precio y ese precio hay que pagarlo para valorar también la bendición de Dios a través de los hijos. Luego ofrecieron tórtolas y palominos. Aquí vemos que no tenían un cordero, pero la ley les permitía una tórtola y unos palominos. Habla de la realidad económica de sus padres. Hay mucho que decir de esto, pero también vemos, por ejemplo, en Colosenses que Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. O sea, Él era rico, era el Señor de señores, el Rey de reyes, pero vino en esta condición para ser ejemplo, pero también para ganar la victoria de la cual a nosotros nos iba a enriquecer. Se lo ganó todo por su cuenta. Por lo tanto, Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Vemos que en ese tiempo, por otros textos aquí que podríamos leerlos, que había un ambiente de espera, había un ambiente profético, había una sensación y una percepción de que algo estaba ocurriendo y por lo tanto había una espera. ¿Qué va a pasar? Estamos en un tiempo que algo va a pasar. Fijaros que hubo 400 años de historia, desde Malaquías hasta ahora, en que no había palabra profética. Pero sin embargo ahora Dios despierta a esta generación para hacerles ver que algo estaba aconteciendo y que las promesas se iban a cumplir. Fíjate, 400 años. Y de repente
hay personas que están despertando y están contagiándose de que el Salvador está cerca por llegar. Esto no es que lo que Dios puede hacer que nosotros podamos ver por los ojos de la fe y por el fluir del Espíritu Santo, podamos ver cosas que van a acontecer. Y entonces Simeón estaba en esa onda, ¿no? Y estaba esperando. Y ahí en esa onda le dijo el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que tendría al Hijo de Dios. Y así fue. Que dice que, versículo 27, y movido por el Espíritu, Simeón vino al templo. También Ana, la viuda, dice que en aquella misma hora, versículo 38, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que ese niño era el Redentor, ese niño era la esperanza para el pueblo judío, pero era la esperanza para las naciones. Entonces vemos que la oración constante y perseverante de estas personas, como otras estaban orando, al final también el resultado fue que ellos vieron al Salvador. Este Simeón lo tuvo en sus manos. Yo me imagino que nadie de las personas que estaba alrededor entendía que él era el Salvador, pero Simeón sí. Porque las cosas espirituales hay que entenderlas con la mente espiritual. Porque dice que las cosas espirituales para el hombre carnal es una locura, pero para el espiritual no. Por lo tanto, se puede ver más en lo espiritual que con nuestros ojos físicos. Así que las multitudes le rodeaban a Jesús muchas veces, pero ¿quiénes eran los que recibían el milagro y entendían quién era Él? Pues muy pocos. Donde hay a veces mucho ruido, tenemos que entender que no siempre está la inspiración de Dios y la palabra de Dios sobre nuestra vida, ¿no? Esta época en la que Jesús vino era una época deplorable, de una condición espiritual pésima. El imperio romano, el pecado, la miseria, la decadencia. Jesús mismo fue perseguido, había una violencia extrema y sin embargo Dios estaba haciendo su obra. Tenemos que creer que en estos tiempos difíciles de guerras, de conflictos, de tribulación, que no sabemos lo que se nos va a avecinar de aquí a unos años, sabemos que Él está haciendo su obra. Y entonces la Iglesia también tiene que estar despierta. Y la palabra profética es que esos días que el Señor viene no os pille dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Quién va a estar conectado a Dios en tiempos de tribulación, tiempos de máximo pecado, tiempos en los que pueden ser momentos en los que si no estamos bien conectados podemos ser despistados? La condición espiritual que nos rodea, no te voy a decir cuál es, tú ya lo sabes, ¿no? La situación, sí. Entonces, qué importante estar conectado con Dios, con su palabra, con su venida y con la realidad profética que Dios va a traer y lo que Dios está haciendo, ¿no? El mundo puede decir cualquier cosa, pero al final es Dios quien tiene la última palabra en todas las condiciones y situaciones, ¿no? Así que tenemos que poner la esperanza en la vida espiritual y en las promesas de Dios, no tanto en las cosas de este mundo. ¿No os gustaría ser como Simeón, hombres y mujeres fieles, que perseveran ahí, ¿no? Constantes ahí, que no dan su brazo a torcer, que toman decisiones y eligen rendir parte de su vida y de sus gustos o de su comodidad para estar como Simeón velando y hacer su voluntad en nuestra vida. Yo creo que nos llama mucho la atención esta mujer Ana, que dice el versículo 36, que estaba allí también Ana, profetisa,
hija de Fanuel. Dios la usaba de una forma profética, ¿no? También esta mujer. De la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea que vivió con su marido 7 años, su marido murió y era viuda hacía 84. Así que si hacemos números, tenía 91 años. Y no se apartaba del templo. Eso habla de la resolución, la firmeza, el deseo. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Una mujer viuda consagrada toda su vida. Simeón, un anciano, toda su vida consagrada para un propósito, conocer al Salvador. Hermanos, nosotros tenemos que consagrarnos toda la vida para encontrarnos con Dios en el cielo. Velar. Y es lo que tenemos que hacer. El precio, sí, el precio es alto. La disciplina cristiana, nada tiene que ver con muchas disciplinas de deporte, nada tiene que ver. La disciplina cristiana es difícil. Pero tenemos que someternos a la disciplina cristiana, la lectura bíblica, la oración, el ayuno, el esfuerzo de ocupar un lugar en la iglesia, porque no siempre es fácil venir a la iglesia, no siempre es fácil un ministerio, no siempre es fácil desarrollar un don, un talento. Tienes que pagar un precio. Y tiene que haber esa resolución en nuestro corazón de dejar las cosas que no interesan tanto. Así que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Al final se culminó su anhelo y su deseo de tener también a Jesús. Los que esperaban la redención, ella esperaba esa redención. Y ella hablaba a todos de esa redención. Así que el que busca, halla. Esta mujer buscó. El que pide, recibe. Y el que llama, se le abre. Y todo esto no ocurre por arte de magia, ocurre porque hay decisiones en nuestro corazón de hacer lo que debemos de hacer. Ojalá este año que entra sea un año mucho más consagrado, mucho más entregado, mucho más esforzado. Si algo creo que hay cosas que tenemos que superar y cosas que tenemos que esforzarnos. Así que os deseo un buen fin, último día del año bendecido. Y un buen año 2024. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Tu poder en nuestra generación.